Realmente no nos equivocamos de haber escuchado también una de las mejores ponencias de hace muchos años. Muchas gracias, doctor Francisco Sánchez Moreno. Igualmente, vamos bien en los tiempos, son jugadores, saben el oficio. Muy bien, entonces pasamos al tercer ponente. Invitamos a nuestro decano, el doctor César Palomino Antonio. Adelante. Nuevamente, muy buenas noches. Si pueden poner por favor la ponencia para iniciarla. Sin embargo, empezaremos dando algunos alcances generales que deben ubicarnos en el contexto de lo que nosotros estamos enfrentando, porque hay que decirlo con total claridad. Hemos tenido la oportunidad de podernos entrevistar con los gerentes principales de una entidad internacional que ha construido ya en el mundo 147 hospitales privados y ya ha iniciado la construcción de un hospital de esta naturaleza para el Ministerio de Salud y 2 para la Seguridad Social. Y estos gerentes tenían una visión muy singular de lo que debe ser nuestro sector en el marco de esta reforma. Y coincidían con nosotros en un punto. Estaba el doctor Jesús Bonilla Yaranga acompañándonos a esa reunión como presidente de federación. Sorprendió la coincidencia. Nos dijeron los señores gerentes de nacionalidad española de que ellos también estaban solicitando que se cambie la gestión en el Ministerio de Salud. Ah, caramba, señor gerente, qué interesante. ¿Y cuál es la razón que lo motiva a pedir ese cambio? Bueno, que la ministra no ha sido lo suficientemente eficiente. ¿Y en qué basa ustedes esa afirmación? Muy simple, doctor. No ha sido capaz aún de derogar la ley de trabajo médico. Es una contradicción que se siga nombrando profesionales en el sector, porque eso va a afectar la rentabilidad de nuestras inversiones. Fue clarísimo. Fue clarísimo. Le preguntamos, señor gerente, pero entendemos que se han destinado cerca de 7.100 millones de soles para la construcción, equipamiento, modernización y manutención de esos equipos. Entonces, ¿no le parece suficiente que ustedes pretendan construir, equipar y mantener los equipos? ¿Por qué pretenden administrar? Ah, muy simple, doctor Palomino, porque hay que garantizar la rentabilidad de nuestras inversiones. Ese es el pensamiento. Clarísimo. Le hemos agradecido la sinceridad. En ese mismo contexto, uno de los principales gremios empresariales fue el primero en saludar esta nueva junta directiva y manifestar sus deseos de un trabajo conjunto siempre y cuando nosotros no pongamos piedras a la necesaria privatización del sector salud. Entonces, el contexto no es solamente el gobierno y la señora ministra de Salud. El contexto real es una visión conjunta del empresariado y de empresas transnacionales que ya han aplicado este modelo en otros países, con un fracaso rotundo. Y el caso de Colombia, Chile y España, que ustedes lo conocen mejor que nosotros. Pero ese contexto es el que está desarrollándose. Sin embargo, ellos basan esta situación en un andamiaje de decretos legislativos sin considerar lo siguiente: hay acuerdos supranacionales y que el Perú, nuestro país, tiene que respetar. La siguiente. Y hago referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y el Perú suscribió esos acuerdos. 10 años después, en el año 1959, el Perú ratifica esto. Y esto lo hace parte de su propia legislación, a través de la resolución legislativa 13.282. Pero además el Tribunal Constitucional de manera reiterada ha ratificado estos acuerdos. Por lo tanto, tenemos que respetar la ley. El Perú ha suscrito estos principios donde se declara la salud como un derecho humano fundamental y a la seguridad social universal. La siguiente.
Es más, de manera más reciente, incluso en los pactos de derechos económicos y sociales y culturales de la ONU, también se ha aplicado este mismo principio en relación al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de las naciones. Y esto tiene fechas bastante recientes, del año 2000, ratificado en el año 2004. Y el derecho humano fundamental a la salud se constituye como tal y es parte de estos acuerdos llevarlo al más alto estándar posible. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero la aplicación de este derecho pasa por una serie de conceptos. Y me voy a permitir recabar uno que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué cosa dice la Real Academia de la Lengua Española? El siguiente. ¿Qué es el derecho? ¿Qué significa tener un derecho? Es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que lo conduce a los fines para bien de su propia vida, pero también es la facultad de hacer o exigir, recalco, exigir todo aquello que la ley autoriza o establece en nuestro favor. Por lo tanto, tenemos pleno derecho a exigir que se cumplan los pactos internacionales que el Perú ha suscrito. Esa exigencia pasa por una serie de instancias. Esa exigencia va desde lo legal, pasando por lo académico y también por lo gremial. También por lo gremial. O sea que, si se constituye frente a lo que viene ocurriendo un proceso de huelga, estamos ejerciendo un derecho con principios en los pactos internacionales que el Perú establece y también por principios de carácter ético y moral en relación a esta intención de querer con toda claridad privatizar el sector salud. Visto esto y visto los pactos internacionales que el Perú ha suscrito en la ONU, la pregunta es la siguiente: ¿en el Perú se garantiza la seguridad social universal y el derecho a la salud? ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Realmente estamos cumpliendo? Creemos que no, definitivamente no. Y esto parte desde un punto bastante sensible que ya ha mencionado el doctor Francisco Sánchez Moreno y también el primer expositor, la siguiente, y se basa en el tema del financiamiento. La estructura del financiamiento de la salud en el Perú hace inviable la posibilidad de lograr un sistema basado en la equidad. La evidencia internacional recogida en las últimas décadas demuestra que al menos se requiere un 75% del gasto público. Es cierto, de repente el gasto público no va a poder cubrir todo, eso es verdad, pero por lo menos deberíamos lograr ese estándar. ¿Y cómo estamos nosotros? La siguiente. Fíjense ustedes, el gasto de bolsillo, 11.500 millones de soles, que son parte de los presupuestos que las familias tienen que invertir para recuperar su salud. Esto es la verdadera columna que sustenta hasta el momento nuestro, entre comillas, sistema de salud. Obviamente que esto no es ni equitativo ni justo. Sin embargo, esa es la realidad. A estas alturas, la fracasada ley de aseguramiento universal no ha cumplido sus objetivos. Por eso es que el octavo Congreso, con razón y justicia, pide su derogatoria. A más de 4 años, ¿qué ha ocurrido? Por el contrario, el gasto de bolsillo se incrementó desde la famosa ley Ugarte, 8.500 millones de soles de gasto de bolsillo, a la actualidad 11.500 millones de soles. Es una norma ineficaz. La siguiente. Esto es lo que refleja nuestra situación en nuestro propio contexto en Latinoamérica. Mientras que en el Perú la inversión pública en salud es el 2% del PBI, es decir, 11.500 millones de soles, en el resto de países de la región esto es casi el 4%. Fíjense la tremenda brecha que no se ha podido subsanar. Inclusive, acá hay una, yo diría, crisis de Estado. ¿Acaso el presidente Ollanta no graficó en su plan de gobierno que para superar esta brecha debería otorgarse a nuestro sector el 0.5% adicional del PBI? ¿Y qué hizo el ministro de Economía? Le otorgó 10 veces menos, ni siquiera la mitad, 10 veces menos de lo que estaba en el plan de gobierno.
Obviamente aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer si un presidente tiene un plan de gobierno y un ministro de Economía hace lo contrario de lo que el presidente ordena? Cabría preguntar, ¿quién gobierna el Perú? Siguiente. Esto también tiene otro punto que refleja la inequidad en este sistema de seguros, de aseguramientos que estamos graficando en la actual realidad. 11 millones de personas con un seguro integral de salud, que es un pobre seguro. $35 per cápita al año. 10 millones de personas en la seguridad social con una diferencia grande, abismal, $196 per cápita. Mientras que un pequeño grupo, 1 millón de personas en el sistema privado, tienen un promedio de $542 per cápita al año para su atención. Eso grafica las profundas brechas en la calidad de atención, en los modelos de aseguramiento, en los paquetes de aseguramiento que se brindan. Ahí no hay equidad. Y por lo menos deberíamos haber, como Ministerio de Salud, aumentado el presupuesto para equipararlo con la seguridad social. ¿Eso implica que va a haber fusión? No. Tiene que respetarse la plena autonomía de la seguridad social. Y eso lo decimos con total claridad. Tiene que respetarse la plena autonomía de la seguridad social. Sin embargo, tiene que aumentar el presupuesto para el Ministerio de Salud. Sí, por supuesto. ¿Este marco de crisis ha sido casual? No ha sido casual, pues, colegas. Ya hay un sobrediagnóstico de la crisis sanitaria, pero ahora, aparentemente, el gobierno preocupado en una reforma que no es ninguna novedad, sino es la profundización de su modelo neoliberal de la década del 90 hacia adelante, pretende mostrar como el gran salvador al sector privado. El gran salvador de esta crisis tiene que ser el sector privado. O sea que cuando no había presupuesto, cuando éramos un sector aún más pauperizado de lo que seguimos siendo, a nadie le interesaba invertir en salud. Pero claro, como ahora hay más de 7.100 millones de soles en juego, ahora sí nuestro sector se ha vuelto atractivo. ¿Y por qué no invierten ese mismo presupuesto en la repotenciación de nuestros establecimientos públicos? ¿Por qué no hacen eso? La misma pregunta. El año pasado estuvo aprobado un presupuesto específico para las atenciones en los turnos de tarde, en los hospitales y en los establecimientos del Ministerio de Salud. ¿Se aplicó? No. Todo ese presupuesto fue devuelto. ¿Qué tal eficiencia del Ministerio de Salud? Prefirió devolver presupuesto en perjuicio de los pacientes. Porque ¿cuántos pacientes pudieron haberse atendido en esos horarios extendidos si es que se hubiera aplicado ese presupuesto ya que figuraba en la ley, en la norma para el año 2013? Y sin embargo no se utilizó. ¿Por qué? Para generar mayor crisis, para generar mayor insatisfacción en nuestros pacientes y entonces sustentar mejor la necesaria reforma, entre comillas, que como manifestamos con total claridad, no es otra cosa que vía asociaciones público-privadas y tercerizaciones derivar nuestro sector al manejo de estas entidades que, como ya hemos adelantado, inclusive ahora están haciendo un cálculo del tiempo de vida útil de los médicos. Resulta ahora que tenemos un tiempo de vida útil